Volviendo al libro de los Hechos, quisiera pedirles, hermanos, que vayan a él, el mismo capítulo que leímos, Hechos 26. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Los leemos al unísono, Hechos 26, del versículo 16 al 18. Si ya lo tenemos, hagamos esta lectura en forma unida. Dice así: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro amoroso Padre, una vez más nos encontramos aquí reunidos como tus hijos, como hermanos en la misma fe, para invocar tu nombre y para pedirte, Señor, que en la republicación de tu palabra, tu Espíritu Santo haga misericordia en nuestros corazones, dándonos el entendimiento para poder conocer tu voluntad, y dándonos, Señor, la decisión, llevándonos a la decisión de volvernos de las tinieblas a la luz. Señor, habla, que tus siervos escuchan. Tus siervos quieren reverenciarte, conociendo tu palabra y haciendo tu voluntad según se ha republicado. Te pedimos, Señor, que seamos edificados, que seamos exhortados por tu palabra y también consolados en las dulces promesas del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Bueno, venimos con el mismo punto de los 10 mandamientos y viendo que Dios nos ha dado los medios de gracia necesarios para poder cumplir tu palabra, o su palabra. Y esos medios son las Escrituras, los sacramentos y la oración. Hemos visto de qué manera nosotros debemos de leer la palabra. Y hemos visto quiénes deben de leer públicamente la palabra. Y hemos visto a través de nuestro catecismo que Dios separa de su pueblo aquellos que han de leer públicamente la palabra, lo que entendemos por la lectura y la explicación, los cuales el Nuevo Testamento los menciona como presbíteros docentes o pastores. El nombre técnico que les da son presbíteros docentes, ancianos docentes, porque enseñan la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos dos clases o tipos, dos categorías de ancianos o presbíteros: presbítero gobernante y el presbítero docente. Es a él a quien está encargada esa tarea. Y entonces así llegamos al catecismo, a la pregunta 159. En la 158, recordarán, nos dice cómo deben de ser preparados aquellos que son separados para el ejercicio de la docencia. Y ya vimos cuáles son los requisitos. Y en la pregunta 159, la confesión de nuestros hermanos de Westminster da las pautas de lo que el pastor debe de predicar, que son las cosas que él debe de enseñar.
Para recordatorio nuestro, la pregunta 159 dice así: ¿cómo debe ser predicada la palabra de Dios por los que son llamados para ello? Y la respuesta que encontramos es la siguiente: los que son llamados para trabajar en el ministerio de la palabra deben predicar sana doctrina, con diligencia, a tiempo y fuera de tiempo, plenamente, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, con sabiduría, adaptándose a las necesidades y capacidades de los oyentes, con celo, con amor ferviente a Dios y a las almas de su pueblo, con sinceridad, buscando la gloria de Dios y la conversión, edificación y salvación de las almas. Nos hemos llevado un buen tiempo explicando cada uno de estas demandas para el oficio del pastor. Mencionamos primeramente que uno de sus trabajos es predicar la doctrina sana, algo a lo cual no puede ni debe renunciar, y le da también las pautas, a tiempo y fuera de tiempo, plenamente, o sea, no en trozos, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, usando los recursos paganos para convencer, como Sabritas nos convence a que no puedes comer solo una, o Herdes, ¿no? Pero que sea Herdes, ¿verdad? Y cosas por el estilo, porque para ellos es la venta, ¿sí? Ese es lo que a ellos van, ¿no? Sino con demostración del Espíritu. Aquí está lo que el Espíritu escribió. Él guió. Esta es la palabra del Espíritu Santo. Y con poder, ¿sí? Con la publicación de la palabra, con hechos. Y sigue diciendo después también que esta doctrina también el pastor también debe de predicar todo el consejo de Dios, no nada más lo que le gusta. Y seguimos así mencionando, buscando la gloria de Dios. Y la última idea que nos da nuestro catecismo es buscando la conversión, edificación y salvación de las almas. ¿Qué debe buscar el pastor cuando predica? La conversión, ¿sí? Si no, estamos perdiendo el tiempo, hermanos, ¿sí? ¿Qué debe buscar el pastor cuando predica? La edificación del pueblo del Señor, que sea un pueblo nutrido, y no que después, como Pedro dice, os di a beber leche, porque no podíais comer otra cosa, ¿sí? Entonces, cada vez el alimento tiene que ser más sólido, como en la analogía que tenemos con los bebés. Empiezan tomando lechita. Bueno, a otros les dan Nestún y les dan Nan, y eso, bueno, pues ni modo, ¿no? Eso les tocó, ¿sí? Pero después les dan, ¿qué? Papillas, ¿verdad? Barbacoa, dice el hermano. Bueno, ahora, ¿verdad? Ya cuando, ¿sí? Sus papillas, y así poco a poquito, hasta que después, entonces ya tienen una comida sólida. Eso se espera, ¿no? Que vaya en avance. Pues lo mismo sucede con la fe. Tiene cada vez ir más y más y más. También menciona aquí nuestro catecismo, que uno de los puntos también es, o de los objetivos de la predicación es, la salvación de las almas. O estamos perdiendo el tiempo, o dediquémonos cada quien a hacer lo que le gusta, lo que quiere. Time is money, dicen los americanos, ¿no? Donde haya dinero, ¿sí? Donde haya remuneración, vámonos para allá cada quien. Pero si Él está aquí es para buscar la salvación de las almas. Nuestro Señor Jesucristo, Juan 17, dice
ninguno de los que tú me diste se perdieron. La tarea que tú me encomendaste, la hice. Solo el hijo de perdición, se refiere a Judas Iscariote. Pero todo el tiempo el Señor estuvo apelando a los corazones de sus discípulos. Y esto es entonces lo que el apóstol Pablo, cada uno y el pastor es lo que siempre debe de hacer. Ay, otra vez con su misma cantaleta. Pues sí, mijito, sí, mijita, no hay de otra, ¿sí? Porque el profeta está para cumplir la voluntad del Señor. Pero en esta última afirmación hay dos palabras que yo quisiera explicar. La salvación de las almas. Tenemos lamentablemente ya desvirtuado el entendimiento de salvación y el entendimiento de las almas. Y esto tenemos que explicarlo antes de poder abrir el tema. Hay dos palabras claves que debemos acotar antes de seguir adelante. Primero, la salvación. Porque aquí dice, y salvación de las almas. La salvación nos remite al tema del evangelismo. Y dos, el segundo término es las almas, por lo cual tenemos que aclarar ambos términos, evangelismo y alma. ¿Qué debemos entender por evangelismo? ¿Qué debemos entender por alma? La palabra alma no debe entenderse desde la perspectiva de la filosofía griega pagana. Para ellos, el alma es una parte del cuerpo humano y está como ensamblada. ¿Sí? Bueno, yo siempre doy esta ilustración como una res partida en dos, ¿no? Una parte es aguayón y otra parte es alma, ¿no? Así, y se pega. Esa es la idea griega, hermanos. Y así muchos pastores la predican y así muchas veces nos la enseñan. Pero para las escrituras, la palabra alma se refiere al hombre en su integridad. Recordemos Génesis. Después de que el Señor dijo, háganse los pollitos, y que empiezan a piar los pollitos, ¿sí? Sean los cielos y hubo cielos, sean la tierra y hubo tierra, y etcétera. Pero cuando llegó al hombre, tomó barro, lo formó, dice las escrituras, con sus propias manos. Y después, ¿qué dice? Sopló en el hombre. Y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Eso significa alma. Persona. En su integridad, en su totalidad. Usted no puede ser como en una tomografía, ¿no? Hasta aquí es oreja, así como si estuviéramos rebanando jamón, ¿no? Hasta aquí es brazo, hasta aquí es pulmón, ¿no? No es así. Usted no puede decir hasta aquí es alma, hasta aquí es cuerpo. El alma es la integridad del hombre. ¿Sí? Miren, esa alma se llama Marcos. Esta alma se llama Carolina. Esta alma se llama Sol. Esta alma se llama Alfonso. Ese es el sentido por almas. La totalidad del ser humano, ¿sí? Que refleja la imagen de Dios, no hacia el burrito. Por eso nada más rebuzna, ¿sí? Y así nos vamos. Para Dios, el hombre no es un rompecabezas o un Frankenstein formado de diferentes cachitos por aquí y por allá. El bofe de una res, ¿no? El páncreas de un cerdo, el hígado de un cordero, el buche de un pollo, es un monstruo, ¿no? No es un ser integral que Dios ha formado. En sí, la tarea del pastor, cuando predica,
es evangelizar a los elegidos. Aunque la invitación de la salvación está dirigida a todos, elegidos o no, pero además es sincera. Sin embargo, responderán solamente los elegidos, los cuales son puestos en capacidad de conocer y entender el llamado vehemente que Dios les hace a través del Evangelio. Bueno, ¿por qué unos sí, por qué unos otros no?, objetan algunos. Se ponen como jueces de Dios. Y Pablo les contesta: tú, barro, olla de barro que te puedes quebrar, ¿le vas a decir al alfarero por qué me hiciste así? ¿Dónde está entonces la soberanía de Dios? 1. Y 2. Bueno, si tanto les disgusta, ¿por qué no hacen tregüe? No, ¿cómo es? Trueque, así como dijo la hermana, ella sí sabe hablar. ¿Cómo dice que dijo? Trueque. ¿Por qué no hacen tregüe? Eso. Trueque. Cambie su alma. Digo, si se pudiera, ¿no? Déjele su lugar a su amigo. ¿Sabes qué? Tú vente para acá y yo me voy al infierno. A ver quién quiere hacerlo, para pasarle de una vez la lista al Señor. ¿Verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con los demás? ¿Dios es injusto? No, de ninguna manera. Los demás son dejados en su propia rebeldía, porque ellos son los rebeldes, ellos son los contumaces, no Dios. Dios, como la gallina, quiere abrazarlos con sus alas, quiere atraer a sus pollitos, ¿sí? Son ellos los que rehusan. Es su contumacia, debido a la dureza de su podrido corazón. Y si son dejados allí, entonces de Dios no es la culpa, es de ellos. Pero no le echemos la culpa a Dios. Es por ellos mismos, es por sus propios pecados que son enviados al castigo eterno. Ellos mismos son los culpables de su condenación eterna. Por eso nosotros se nos sale el corazón, nos quedamos impávidos cuando vemos que los hijos del pacto van derechito al privilegio, al precipicio, y cada vez los vemos más cerca, y cada vez los vemos más cerca, y con qué desesperación quisiéramos detenerlos. Y esa es nuestra tarea como pastor y como iglesia. Sin embargo, tenemos que entender que el pastor es evangelista por antonomasia. Y ay de él si no predica el evangelio. Ay de él si no denuncia el pecado. Ay de él si no exhorta a los extraviados. Ay de él si no llama al arrepentimiento. Una vez nuestro pastor nos daba una ilustración acerca de otro pastor que siempre su esposa le decía: oye, ¿tú por qué a todos les das por su lado? Si viene el hermano fulano, tiene usted razón, hermano. Si viene la hermana sutana, tiene usted razón, hermana. Si viene, a todos les das por su lado. Tiene razón, vieja. Hay pastores así, que quieren llevar la fiesta en paz con todos, para que no se le enoje aquí, para que no se le... No, con cuidadito. Este es el hijo de, y esta es la hija de, y no, con cuidadito. No, hermanos, ay de él. Ahora bien, pero cuando hablamos del pastor como evangelista, cuando él hace su tarea, no lo hace de mutuo propio. Tampoco cuando él se aboca a esta tarea, no lo hace como el llanero solititito. Esta es una tarea, ¿sí?,
una tarea dada a la iglesia. Por eso tenemos que verla desde tres perspectivas. Primero, nuestra Constitución, cuyas declaraciones están fundadas en las Escrituras. Y en la Constitución marca una de las tareas del pastor. Dice, el pastor es evangelista. Vean en la Constitución, hermanos, los que ya tienen su Constitución ahí. También debemos de recordar cuando hablamos del propósito del culto. ¿Cuáles son los 4 principios de un culto reformacional, de un culto reformado? El primer principio es la adoración. Venimos aquí para adorar a Dios, para proclamar su gloriosa majestad. Venimos aquí para edificación, para ser edificados. El segundo propósito del culto es la enseñanza. Cada sermón debe transmitir una enseñanza y no hacer lo que muchos de los pastores hoy en día en muchos púlpitos solo son animadores, son conferencistas motivacionales. Tú eres el mejor, tú puedes, tú eres de Leo. Bueno, ya no más falta que digan eso, ¿sí? O de plano son animadores de fútbol. ¡Uf! Y requete, ¡uf! Y requete, ¡uf! Bueno, había un comentarista así, ¿no? Cuando se daba el gol, como luego, y ellos dicen, no, es la enseñanza. El tercer propósito del culto es la evangelización. Para proclamar el evangelio. ¿Qué sabe usted? Si su hijo se ha operado en su corazón la transformación por la poderosa palabra y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe? Pero el apóstol Pablo nos dice, ¿y cómo oirán si no hay quien los envíe? ¿Y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Por eso cada domingo estamos evangelizando. Esto no lo pueden ver algunos hermanos. Piensan que nosotros no evangelizamos porque no traemos folletitos de chic, ¿sí? Porque no salimos allá a la calle como los fastidios sin Jehová a tocar y etcétera. Porque nosotros tenemos otra visión de lo que es el evangelismo. Pero este es el punto. Entonces también desde esa perspectiva debemos de verlo. Entonces no es simplemente que el pastor es un técnico en evangelismo. Él está evangelizando. Ahora bien, pero también, bueno, quiero mencionar el cuarto propósito, porque aunque no es el tema para hoy, pero sí para que lo tengan presente. El cuarto motivo por el cual Dios nos convoca al culto es para fomentar la amistad cristiana. Hace un rato la hermana decía del ósculo santo, que a veces saludamos así de lejitos, ¿no? Y hasta le hacemos resistencia, ¿no? Para que no se venga para acá, ¿no? Que haya ese hoy voy a ir porque voy a ver a mi hermano, voy a ver a mi hermana, voy a estrechar su mano, voy a oír su voz, voy a platicar con él, voy a platicar con ella. Que haya ese anhelo y no cualquier pretexto. Perdonen, hermanos, porque como digo una cosa, digo la otra. Enviamos un mensajito de texto. No voy a ir porque tengo esta fiesta. No, nunca nos han dicho así, por cierto. Pero cualquier motivo es una justificante suficiente para faltar. Lo habrá, porque el Señor mismo lo dijo. ¿Quién, si su asno cae en un abismo en sábado, no va y lo saca? Claro, nosotros no sacralizamos el domingo. De hecho, nuestra confesión y el catecismo también lo dicen, ¿sí? Que cuando el domingo es para esto y para obras de misericordia. Cuando algo tenemos que hacer. ¿Alguien puede adivinar por qué no vino la hermana Amelia?
A ver. Porque está cuidando a él. Está de enfermera. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, por supuesto que lo hay, ¿sí? Pero el propósito fundamental es que nuestra agenda esté hoy, domingo, o el domingo 24, ¿es 24? 19. No, el que sigue. 24. Anoten en su agenda, hermanos. A ver, quiero ver que saquen sus agendas. Anoten ahí en su agenda. Domingo 24, saludar, ir a la iglesia para saludar a la hermana Grisel. ¿Quién la conoce? Nada más 3, 4 la conocen, hermano. Necesita ponerse un letrero aquí. Gracias, hermano. No, gracias, ya surgieron más. Que esto esté en nuestra agenda, hermanos. Que esa sea nuestra prioridad. ¿Sí? No, que si no hay coche, no voy. No, hermanos, ya perdieron. Ya perdieron. ¿Sí? Si no vienen por mí, no voy. Si no vas tú, no voy. No, cuidado, hermanos. ¿Sí? Entonces ese es el cuarto propósito del culto. Pero dije que no iba a predicar de eso, ¿no? Entonces tengo que volver al tema. Pero cuando hablamos de la tarea evangelística del pastor, entonces tenemos que verla primero desde la perspectiva constitucional, que esa es una de sus tareas. Segundo, desde los propósitos del culto. Aquí todos estamos reunidos para proclamar el Evangelio. Venimos a proclamar el Evangelio. Cuando salimos de nuestra casa, salimos con esa mentalidad. Hoy voy a Viena 99 a proclamar el Evangelio. Voy a evangelizar. Nosotros de esta manera le estamos... Este es nuestro Gosén. Ahora vean un poquito el radio. Este es Gosén, Viena 99. Vean un poquito el radio. ¿Qué están haciendo allá en la calle de Berlín? ¿Qué están haciendo allá en la calle de Londres? ¿Qué están haciendo en Coyoacán? ¿Qué están haciendo donde están los coyotes? Pues vean. ¿Con toda esa gente cabríamos aquí? No, pero este es el pueblo del Gosén. Aquí nosotros estamos enviando mensaje, lo que significa el día del Señor. Esa es nuestra tarea. Estamos entonces testificando, hermanos. Pero además, tenemos que ver la tarea evangelizadora del pastor desde la perspectiva del triple oficio de la iglesia. ¿Recordarán? Hemos hablado cuáles son las 3 tareas principales de la iglesia. 1, la adoración. Nos referimos al culto. Y con esto hemos recalcado y seguiremos enfatizando: solo la iglesia tiene la autoridad para organizar cultos. Por eso no escuchan ustedes culto femenino, no escuchan ustedes culto juvenil, no escuchan ustedes culto evangelístico. Hay un solo culto. Y esa es tarea de la iglesia. Y el único autorizado para convocar un culto es... Ya se me olvidó. Gracias, hermano. ¿Ven cómo nos hemos ido edificando? Entonces, es el consistorio el único que puede convocar para un culto. El siguiente oficio de la iglesia es el evangelismo. Solo la iglesia puede evangelizar. ¿Sí? No puede evangelizar Pancho Nopales. Si les dicen que Perico el Cubo o a la enésima es el evangelista renombrado que ha estado en Israel, que ha estado en Alemania y que ese es un hombre de poder, no. Solo hay un tipo de evangelismo, el eclesiástico. Nada más, hermanos. ¿Sí? Y tercero, el tercer oficio de la iglesia es la enseñanza. Gracias. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese marco de referencia, el pastor debe de realizar su tarea evangelística. No evangeliza de su propia iniciativa. Estoy aquí hablando en el nombre de la IP, el Mesías.
Y estoy exhortando a nuestros jóvenes. Y estoy exhortando a los tibios y a los indiferentes que se arrepientan y que vuelvan a su Señor. Pero no solo estoy hablando yo, está hablando cada uno de mis hermanos. Mi voz es el eco de lo que dice el hermano Andía. Mi voz es el eco de lo que dice nuestra hermana Celia, porque quiere convertirlos, ¿o no, hermano? Entonces, Él es la voz, es la iglesia la que está, como dice el Pablo, os suplicamos que os reconciliéis con Dios. Y el pastor entonces, en nombre de esa iglesia, lo está haciendo. Por eso, tenemos que aquí retomar a aquellos que lo han escuchado y a aquellos que lo sabrán por primera vez, entender las distintivas calvinistas del evangelismo presbiteriano. Las distintivas calvinistas del evangelismo presbiteriano son, en primer lugar, 1, eminentemente eclesiástica; 2, ineludiblemente confesional; y 3, fundamentalmente educativo. ¿Qué queremos decir con que la tarea evangelística es eminentemente eclesiástica? Pues que es la iglesia la que evangeliza. Pero la iglesia tiene su propio evangelista. ¿Quién es el evangelista que ha separado la iglesia para esa tarea? ¿Fuerte? El pastor, hermanos. ¿Sí? Para eso lo separamos. ¿Sí? De la misma manera que lo vemos por experiencia en otras instituciones, cómo Dios les ha fijado su tarea específica a ellas. Por ejemplo, a la escuela. A la escuela le ha dado la enseñanza académica. Esa es su tarea. Pero a veces escuchamos que es que en escuelas cristianas hoy va a haber un evento evangelístico para los estudiantes que no son cristianos. En primer lugar, ¿qué hace un estudiante no cristiano en esa escuela? ¿Sí? Bueno, pero vamos por ahí. Otro ejemplo, el Estado. Al Estado le ha sido conferida la tarea de la impartición de la justicia. Así entonces también a la iglesia le ha sido conferida la prerrogativa de la proclamación del Evangelio. Es pues la Escritura misma la que certifica que la tarea, privilegio y deber de evangelizar es una gracia concedida a la iglesia local. Entonces el pastor no puede perder la brújula, no puede hablar por sí solo, sino que está hablando en nombre de una comunidad, y esa comunidad en este caso es la IPI, el Mesías. Cristo mismo confirió esta tarea a los apóstoles, quienes fueron el fundamento de la iglesia neotestamentaria. Pablo manifiesta en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, que la familia de Dios, es decir, la iglesia, tiene su fundamento en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Cristo, al designar las llaves del reino, ya saben ustedes cuáles son las llaves del reino. Uf, gracias. Si no, el primer reprobado es ser el pastor, quiere decir que no lo había enseñado. ¿Sí? La predicación del reino las llaves del reino son la predicación de la palabra. A través de la predicación se abren las puertas de la salvación a los incrédulos, pero a través de la predicación también se les cierra. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Te quedas en tu necedad, ¡pum!, se cerró la puerta.
¿Sí? Cristo, decíamos entonces, al designar las llaves del reino, la predicación del Evangelio, el apóstol Pedro no lo hizo en forma individual, sino como representante de los apóstoles, ya que la pregunta que hizo al Señor fue dirigida a todos los discípulos. ¿Sí? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y entonces él responde: tú eres el Cristo, en nombre de los demás, porque él hizo la pregunta a todos, no a Pedro. Y cuando dice: a ti te entregaré las llaves, se los da en nombre ¿qué? De todos. Eso es lo que debemos de ver ahí. Otra evidencia que tenemos del evangelismo eclesiástico es la gran comisión. En Mateo 28, de los versículos 18 al 20, no estaba ahí Billy Graham, solititito, o sí, búsquenlo a la mejor, o Luis Palau. Bueno, son de la vieja guardia, no sé quiénes sean los nuevos evangelistas, ¿sí? Estaba toda la iglesia, estaban los apóstoles, estaban los discípulos, y a ellos les dio la tarea: ir por todo el mundo y predicar, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fue a la iglesia como comunidad, no a un individuo. Entonces esto debemos entenderlo, que el pastor habla en nombre de la iglesia, ¿sí? Por tanto, esta tarea no fue entregada a individuos particulares, sino a la iglesia, no a las instituciones paraeclesiásticas, ¿sí? Hoy hay no sé cuántos, asociación evangelística fulano de tal y no sé cuántos, que dicho sea de paso, hermanos, esas son las piedras que hablan cuando la iglesia no cumple con su tarea. ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos fueron: Señor, calla a tus discípulos, ¿no los oyes lo que están diciendo? Y la respuesta del Señor fue: si estos callan, las piedras hablarán. Si nosotros no estamos haciendo nuestra tarea, entonces han surgido esas piedras. Parte de esa culpa entonces la tenemos nosotros. Hay un elemento más que quiero que tomemos en cuenta. Lucas, en el libro de los Hechos, afirma que fue la iglesia quien se le designó el papel de testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿lo recuerdan? No agarró por separadito, en secretito en la oficina a Pedro, ni se trajo a Juan por acá, ni se llevó a Otto por allá, a Santiago. Estaban todos de dos en bola. Y a ellos entonces se dirigió, y a ellos les dijo: pero recibiréis poder, y etcétera, y etcétera. Entonces, en el contexto inmediato, este versículo es notorio que Jesús se estaba dirigiendo a todos los que se habían reunido para despedirlo. Un ejemplo más: en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, queda manifiesto que es la iglesia organizada la que llama y envía a sus evangelistas para que cumplan con el encargo de predicarle a toda criatura las buenas nuevas del reino. Hechos 13. Los primeros versículos, hermanos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿De qué iglesia era Pablo miembro en plena comunión? ¿Dónde hizo su profesión de fe? Era miembro de la iglesia
de Antioquía. No era el llanero solititito que iba cuando quería y faltaba cuando quería. No era chile de 2 moles. No era pimienta de varios guisados. De uno solo, hermanos. Estaba sujeto a una iglesia. Sujeto a la iglesia de Antioquía. Y es el Espíritu Santo que hace el llamamiento interno. Y lo llama para la obra a que los he llamado. Una tarea específica. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Es la iglesia quien envía. Por eso decimos que el evangelismo es eminentemente eclesiástico, hermanos. No es un business particular. Esos evangelistas cuando vienen no creen que les hacen nada gratis, les cobran y me quedo barato. Yo me estoy hablando de hace 30 años. 1,000 pesos por noche, hotel, taxis o coche que venga a ellos a recogerlos. No, les ponen condiciones. Avión y toda la cosa. Algunos tienen avión propio. Ándale, y algunos ya hasta tienen Y hay avión. algunas predicadoras que son mujeres y son propietarias de avión para trasladarse para hacer predicaciones. Pues vean ustedes hasta qué punto hemos llegado. No, hermanos, entonces vean ustedes, pero aquí está la 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y comienzan su tarea, hermanos. Bueno, ustedes recordarán, cuando terminan su gira, regresan. ¿Y qué hacen? ¿Quién ya llegó a esa página? Dan un informe a la iglesia. Yo quiero saber quién de estos evangelísticos ahí saca las ollas esas que ponen entiendo que hasta cubetas usan para llenarlas de billetes y digan, iglesia del Señor, mira, aquí está. No es para ellos solitos, hermanos. Vean, hermanos, esos medran el evangelio, viven del evangelio. Hermanos, esto es terrible, porque se resuelve que el evangelismo es una tarea eminentemente eclesiástica. Ningún individuo solitario se puede autonombrar evangelista si éste no es miembro en plena comunión de alguna iglesia, la cual lo llamará y lo ordenará como tal y será enviado a predicar el evangelio. No debe entonces cabernos duda que la tarea de evangelizar es un privilegio de la iglesia local y no de alguna organización paraeclesiástica. Las agencias paraeclesiásticas han surgido cuando la iglesia ha sido negligente en su tarea. Y en una iglesia, el evangelista de la iglesia es su pastor. Y cuando ustedes vean que su pastor no demanda, no denuncia el pecado, preocúpense. Cuando ustedes vean que su pastor no exhorta a la conversión y al arrepentimiento, cuando ustedes vean que su pastor no llama, no invita a reconciliarse con Dios, entonces preocúpense. Es hora de cambiar al pastor. Entonces, hermanos, esta es una de las sublimes tareas del pastor, el evangelismo. Y debe buscar entonces eso, que cada uno vuelva al arrepentimiento. Así que será mañana, tarde y noche, será hoy o mañana, y todos los días seremos exhortados a volvernos al Señor. Nuestros pecados serán denunciados. No habrá silencio, hermanos, jamás. Serán exhortados a abandonar sus pecados y en el caso extremo tendrán que ser disciplinados. No importa, hijos de quien sean, porque ustedes hicieron profesión de fe aquí enfrente
Y ustedes prometieron delante de la iglesia y son responsables de esa promesa y son responsables de cumplir con esas promesas. Así que pensemos, hermanos, y volvámonos al Señor y demos gracias porque su evangelio sigue siendo predicado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, siempre tan oportuna, que nos enseña, que nos exhorta, pero también nos invita y nos da el consuelo. Tú eres un Dios amplio en perdonar, que siempre tiene los brazos abiertos para recogernos, para abrazarnos. Tú siempre estás como aquel padre, con esa paciencia de aquel padre, esperando que tus hijos vuelvan de las tinieblas a la luz, y con tus brazos abiertos los estás esperando que vuelvan a su regazo. Señor, te rogamos por esos hijos pródigos. No endurezca su corazón, porque al endurecérselos nos entristeces a nosotros. Y las lágrimas están a punto de asomar a nuestros ojos. Y nuestra angustia y nuestra congoja, Señor, es por su perdición eterna. Y pegamos de gritos anunciando que se puede caer al abismo. Señor, ten compasión de tu pueblo, de tus elegidos. Y haz de esta tu iglesia una iglesia que realiza su tarea evangelizadora. En el nombre de Jesús. Amén.